Para nosotros hoy en día estamos todos conectados otra vez por esta manera rara de ser, que es vernos en cuadritos, pero ya podemos encontrarnos, pero esto lo vamos a seguir haciendo porque es la manera de poder seguir conectados. You will have interpretation for those who doesn't speak Spanish. In your Zoom, you can see the interpretation icon, and then you can choose English or Hebrew. Please, if you have any question or any problem with the interpretation, please write in the chat and we will help you. Sin más, vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Con la presentación, con el saludo que nos trae hoy el jefe del Departamento de Emprendimiento Sionistas de la Organización Sionista Mundial. Javerim, amigos todos, para mí un gran honor darles la bienvenida hoy en este espacio donde tenemos a participantes de todas partes de América Latina e invitados de Estados Unidos, Europa e Israel, para presentar el resultado de una importante investigación que se llevó a cabo por iniciativa del JCC Global, la Fundación Meta Saade, el American Jewish Joint Distribution Committee América Latina, el Centro Internacional JDC para el Desarrollo Comunitario y la Universidad Hebraica de México. En el mes de mayo pasado nos encontramos con un grupo importante de líderes latinoamericanos en la ciudad de Cancún, después de muchos meses de estar comunicados solos por medios digitales. En ese encuentro hemos firmado un acuerdo con el ministro de Asuntos para las Diásporas, el doctor Nachman Shai, el cual denominamos Declaración de Cancún, en la que el liderazgo comunitario y educativo de 17 países de América Latina junto a Israel nos unimos para declarar nuestra adhesión a la ideología y los principios del sionismo y nuestro inquebrantable vínculo de identificación con el Estado de Israel. Además, suscribimos que reconocemos y acogemos la diversidad y pluralidad de expresiones, concepciones, tendencias, estilos y formas de vivir y expresar el judaísmo y sus múltiples identidades que conviven tanto en las comunidades judías como en Israel. Adicionalmente, es un compromiso la necesidad de seguir explorando y formulando preguntas para profundizar el contacto cercano entre los judíos del mundo e Israel. Tenemos la sensación que los resultados de esta investigación que hoy conoceremos y que han llamado Jewish Peoplehood Latam, ser judío o judía en América Latina, reforzarán la línea de pensamiento y acción en la que debemos basarnos para nuestro futuro compartido. Agradezco a los emprendedores de esta iniciativa, ya que estudios de esta envergadura nos permiten enfocar nuestros esfuerzos y nuestro accionar hacia lo que es realmente prioritario para las comunidades judías. Muchísimas gracias por compartir este espacio. Muchas gracias, Silvio. Quisiera darle la palabra ahora al señor Marcos Meta Cohen, presidente de la Fundación Meta Saade, uno de los socios de este proyecto. Muchas gracias, Anabela. Es un gusto estar con todas y todos ustedes esta mañana. Les saludo con mucho afecto y con mucha gratitud y emoción, porque esta reunión con tan amplia convocatoria de líderes y referentes importantes de la vida judía del continente latinoamericano, pero también del Estado de Israel y sus instituciones nacionales, es una ocasión maravillosa para poder presentar de manera formal y oficial frente a este selecto público los resultados, los hallazgos de una profunda investigación de corte académico, pero también de investigación aplicada en campo, que se realizó durante 3 años, en el que se trabajó de la mano entre JCC Global, encabezado por mi amigo Menachem Revivi
y dirigido por mi amiga Smadar Barakiva, en cuya casa, la de Menachem, surgió esta iniciativa en Jerusalén a raíz de un diálogo que sostuvimos él y yo respecto a una investigación anterior que él realizó, encabezó y editó sobre pueblitud judía o Jewish peoplehood, como se dice o como se conoce ese término, pero en el que lamentablemente estaba ausente la voz y la realidad de los judíos de América Latina. Con esa importante omisión que no es rara en el mundo judío, ya que prácticamente casi todos los esfuerzos de esa naturaleza se concentran en los grandes centros de vida judía, Israel y Norteamérica, y América Latina generalmente es poco estudiada y poco atendida. Nos dimos a la tarea de idear esta investigación que hoy vamos a conocer sus hallazgos y sus resultados, que pusimos en manos de la mejor institución que podía haber llevado a cabo esta encomienda, que es la Universidad Hebraica de México, que es una institución académica de altos vuelos y que tiene todos los elementos y todo el conocimiento para llevar a cabo lo que ustedes van a ver el día de hoy. Y por ello agradezco profundamente al doctor Daniel Feinstein, quien encabezó esta investigación, y a todo su equipo y a toda la directiva, tanto voluntaria como profesional de la Universidad Hebraica. Tenemos aquí también al doctor Eitan Chikli, que es el rector de esta institución, a quien también le extiendo mi gratitud. Y por supuesto, no podíamos haber tenido un mejor socio y un mejor aliado en este importante tema que en la institución del JDC, del American Jewish Joint Distribution Committee, a través de su representación en América Latina, encabezada por mi amigo Sergio Wider y también con la muy estrecha colaboración de Fabiana Itzkovich y todo su equipo, que trajeron a la mesa no nada más el interés, sino muchos recursos profesionales y un conocimiento amplio de lo que es la vida y la realidad judía en todas partes del mundo. Entonces, con esto, se dio un Dream Team, un equipo soñado que dio como resultado lo que vamos a ver el día de hoy. Y agradezco profundamente a Silvio Joskovich y a Anabela Jaroslavsky, que tuvieron también la apertura y la iniciativa de poder presentar esto en el marco de los encuentros que se llevaron a cabo en Cancún en el mes de mayo del presente año, tanto de educadores como de líderes comunitarios, y que definitivamente los hallazgos, los resultados de esta investigación abonan a esta nueva dinámica y a esta nueva narrativa que queremos implementar e inaugurar, de tanto el fortalecimiento de la identidad de las comunidades del continente como su inquebrantable vínculo con Israel y con sus instituciones y con su población. Por ello, les doy la bienvenida y agradezco muchísimo los esfuerzos para llevar a cabo este importante evento. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Le doy la palabra ahora a la directora ejecutiva de JCC Global, señora Smadar Barakiva. Adelante, Smadar. Queridos amigos, saludos desde JCC Global en Israel, una red de más de 1000 JCCs que fortalece el pueblo judío a través de la capacitación de liderazgo global y el desarrollo de asociaciones globales entre las comunidades judías. Para JCC Global es muy importante amplificar todas las voces de nuestro diverso mundo judío. Para ello, junto con nosotros socios estimados, creamos Jewish Peoplehood Latinoamérica. Hoy, este sueño es una realidad y por esto estamos agradecidos. Gracias y buena suerte. Gracias, Smadar. Invitamos ahora al señor Sergio Wider, director para América Latina del JDC Joint Distribution Committee, para que por favor nos dé su mensaje.
Desmuteate, por favor, Sergio. Adelante. Hola, queridos amigos, queridas amigas. Es un gusto enorme compartir este espacio con todos y todas quienes están conectados y participando hoy de esta reunión. Un enorme agradecimiento por dedicar este tiempo para conocer los hallazgos de este estudio que, como ya se dijo, requirió de una enorme inversión no solamente de recursos materiales, sino también de tiempo y de mucha dedicación y de mucho pensamiento. Quiero agradecer en principio a quienes nos han invitado a esta presentación, la Organización Sionista Mundial, su Departamento de Emprendimientos Sionistas, Silvio Joskoski y Anabela Jaroslavsky. Agradecer a los socios que hemos tenido. Este ha sido un trabajo colaborativo junto con la Universidad Hebraica de México, la Fundación Meta Saade, JCC Global y el equipo del Joint. Agradecer muy especialmente al gran socio que hemos tenido en esta deriva, que ha sido el querido amigo Danny Feinstein, el socio intelectual, el socio con quien nos hemos reunido, con él y su equipo, durante horas y horas para pensar, trabajar, elaborar un gran trabajo de su equipo. Quiero también destacar muy especialmente la contribución de Marcelo Dimenstein y Micaela Burstein del Joint, de Fabiana Iskovich, de Gaby Mileski, que nos ayudó para poder conformar los equipos, los focus groups en Brasil, a todos quienes participaron en los focus groups, que nos dedicaron tiempo y se abrieron con absoluta confianza y nos dieron información sumamente valiosa, a los dirigentes y las dirigentes que respondieron las encuestas y que nos dieron todo este input para poder llegar a este cuerpo de conocimiento que es el estudio sobre Jewish Peoplehood en Latinoamérica, y que desde el Joint, como hemos ido conversando a lo largo de todos estos meses, y muy especialmente con Dani, entendemos esto, nosotros lo encuadramos en lo que llamamos el Applied Research. Esto es una herramienta para que cada uno de nosotros, nuestras organizaciones, nuestras comunidades, puedan pensar a partir del conocimiento de las propias voces de las comunidades. Esto, en los idas y vueltas que teníamos con Dani, decíamos, la universidad, por su propia naturaleza, valora el conocimiento por el conocimiento en sí mismo, que es maravilloso. Y nosotros también entendemos que ese conocimiento es una herramienta para poder transformar y mejorar la vida de todas nuestras comunidades. Gracias nuevamente a todos nuestros partners, a todos los partners que fuimos trabajando codo a codo y colaborando para poder llegar a este momento. Gracias a quienes nos han convocado y gracias a todos quienes se han sumado y que están demostrando el interés por conocer los resultados de este trabajo. Gracias, Sergio. Pasamos entonces la palabra al doctor Eitan Shikli, que es el rector de la Universidad Hebraica de México. Adelante, Eitan. Gracias, Anabela. Para mí también es un placer y un honor participar al abierto de este evento tan importante. Quiero también aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los socios, a todos los investigadores que participaron en esta investigación. Sabemos todos que no Torat Israel, no Medinat Israel y no el hebreo realmente es una cosa que pueda reunirlos todos. Pero la noción de peoplehood, de Amiyut Yehudit, es algo que yo creo
sí importa a la gran mayoría de todos los judíos en el mundo. Y por eso creo que esta investigación enfocada en los judíos de América Latina es tan importante, entender cuáles son los procedimientos que ocurren en esas comunidades de Latinoamérica, entender, comprender y empezar a operar y actuar para fortalecer las comunidades es algo altamente importante. Y todo mi agradecimientos a los investigadores, a los socios y a la iniciativa de la Histadrut Tzionit Olamit para iniciar este evento donde podríamos compartir los resultados de la investigación. Gracias a todos por su participación y buenas tardes. Muchísimas gracias, Eitan. Voy a pasar ahora la palabra a Daniel Feinstein, no sin antes comentarles que cualquier pregunta, iniciativa que ustedes tengan, comentario que puedan llegar a tener, lo pongan por favor en el chat, se lo haremos llegar a los expositores para en el momento que diga Daniel, poder empezar a responder sus preguntas, sus inquietudes. For the people that don't speak Spanish, you have interpretation in the Zoom. So if you enter now, you can install your English or Hebrew interpretation. Ok, entonces pasamos directamente a Daniel. Daniel, adelante. Vamos a comenzar esta presentación. Muy agradecidos por su presencia hoy. Adelante. Muchas gracias a todos. Un gusto ver a tantos amigos de distintos ámbitos de la vida profesional, personal. Creo que es un día para celebrar. Me sumo a todos los agradecimientos que se han dado y quiero mencionar fundamentalmente al espíritu que inició este movimiento, que es el licenciado Marcos Meta Cohen, porque realmente sin su tenacidad, su visión, su apoyo, esto no hubiese sido posible. Él puso en marcha toda una sinergia muy interesante que ahora estamos terminando. A todos los socios, la verdad que hemos trabajado excelentemente bien en la parte profesional, en la parte institucional, a todo el equipo de investigadores, se mencionó a Marcelo, a Micaela, mencionó a Ana Emilia Getanen y a Diana Carolina Vega, que eran parte del equipo cualitativo. Y sin más, si te parece bien, Micaela, vamos a compartir pantalla para ver el tema. La presentación va a tener ahora dos partes. Una primera presentación del estudio cuantitativo de liderazgo, una segunda parte del estudio cualitativo, después abrimos el tema a sus preguntas y breves comentarios, y posteriormente, para cerrar, plantearemos algunas de las recomendaciones que formulamos con base a los datos que hemos obtenido del estudio. Entonces, vamos a empezar a... Gracias. Ok. Muy bien, entonces, este estudio que tenía por objeto doble. Por un lado, un elemento de investigación normal, que era explorar el concepto de pueblitud, peoplehood, en América Latina, con las voces de los protagonistas. Nos parecía muy importante escuchar las voces de dirigentes, de jóvenes, de educadores, de un público bastante amplio, intelectuales, sobre el tema. Y el punto segundo, que también lo mencionó Sergio, era que queremos formular recomendaciones que ayuden a mejorar la calidad de vida individual, grupal, colectiva, institucional. Y eso es algo que queremos realmente, esto está iniciando un proceso que depende mucho de los encuentros que tengamos en un futuro para poder generar ideas creativas para enriquecer el mundo comunitario. Adelante, por favor. Los actores que estamos, cuando pensamos estos temas, juntamente con el profesor Yehuda Bar Shalom, definimos un enfoque que era blended research, es decir, no solamente tener encuestas o datos cuantitativos, sino también tener datos cualitativos. Esto permite una mayor riqueza para apreciar la trama de la identidad y no solo porcentajes. Nos parecía importante, y esto es lo que diferencia este estudio de otros estudios muy importantes que se han hecho sobre los judíos de Europa, Estados Unidos, como el Pew Report, que no utilizan métodos cualitativos, y eso en algún nivel no permite apreciar la textura, los detalles, los porqués de las respuestas. Adelante, por favor. Acá están los socios del proyecto que ya se mencionaron y que juntos
realmente trabajamos con unidad, dejando de lado los egos y avanzando en pos de la meta. Adelante, por favor. Y simplemente para mencionar el concepto de peoplehood, que es un neologismo, en realidad empieza en los Estados Unidos en los años 20 y 30, en las obras de Howard Kallen, Mordecai Kaplan, pero no voy a entrar en la historia del concepto. Acá hablamos que nos referimos a la dimensión colectiva de la identidad y la condición de pertenencia grupal. O sea, es un concepto con cierta ambigüedad que permite incluir distintos tipos de corrientes y expresiones de la vida judía. Y como es un concepto fluido, que incluye por un lado las pautas clásicas tradicionales como lo contemporáneo, y es al mismo tiempo descriptivo, es decir, describe lo que se ve y también tiene cierto tinte prescriptivo de deber ser, permite lecturas tanto esencialistas como constructivistas acerca de la identidad judía y del judaísmo. Adelante, por favor. Entonces, el proceso de investigación fue muy interesante, hubo el diseño de los instrumentos de investigación, el inicio del proyecto. En un tercer momento hicimos un proceso paralelo de recolección de datos, por un lado todo el diseño de la encuesta y la aplicación de la encuesta, y por otro lado la organización de focus groups en Argentina, en México, en Brasil, online también con Chile, con Uruguay y con otras comunidades pequeñas. Y después vino toda la etapa de evaluación, análisis, procesamiento de los datos y por último el análisis y la interpretación. Y lo que van a ver acá es una síntesis muy apretada de algo muy rico, que el documento que vamos a publicar próximamente, el reporte, tiene 180 páginas, con tablas y cuadros, y es una síntesis de algo muy rico que creo que tiene mucho para ofrecer. Entonces, sin más, y después de haber explicado brevemente esto, mencionando que aquí no tenemos la totalidad de las expresiones de la vida judía comunitaria. Aquí tenemos desde la gente ligeramente afiliada a la gente afiliada. Hay sectores de la vida judía latinoamericana que no figuran en este estudio y hay que aclararlo porque es difícil abarcar la totalidad de una población. Nosotros abarcamos un sector central, pero no la totalidad de la población judía de América Latina. Sin más, vamos a pasar entonces a la presentación de Marcelo y de Micaela del estudio cuantitativo, la primera parte de esta investigación. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes, buenos días a todo el mundo. Espero que me puedan escuchar bien. Vamos a hacer esta presentación en conjunto con Micaela. Quería, antes que nada, brindar un pequeño background de los antecedentes de esta investigación cuantitativa que hemos hecho en Latinoamérica, un poco también para poner en perspectiva no solo el diálogo institucional, sino el diálogo transnacional que existe en estas experiencias de investigación. Esta es una experiencia cuantitativa que tiene como eje la encuesta a líderes, dirigentes, profesionales, comunitarios en América Latina, y la idea precisamente de encuestar dirigentes y profesionales nació en Europa en 2008. En aquel entonces la Oficina Europea del Joint, dirigida por Alberto Senderey, a quien le mando, sé que está ante la audiencia, le mando un abrazo, lanzó este proyecto como una herramienta para indagar en las diferencias que aún existían entre los dirigentes en la vida judía entre Europa Occidental y Europa Oriental 20 años después de la caída del muro de Berlín. Es decir, en qué medida los desafíos, las amenazas, las proyecciones eran compartidas en Europa o si había diferencias ante estos resultados, cuáles eran las políticas comunitarias más adecuadas para llevar adelante. El proyecto fue de alguna manera exitoso y es por eso que decidimos, como también una herramienta de las ciencias sociales, de repetir este estudio cada 3 años, y hasta el día de hoy repetimos en Europa esta encuesta cada 3 años a los dirigentes de todo el continente para un poco sacar una foto de lo que les está preocupando a los dirigentes judíos en Europa. Un poco la experiencia en Latinoamérica comparte los mismos principios que en Europa. La idea es hacerse la pregunta de qué une y qué diferencia
dirigentes judíos en América Latina. Sí, América Latina ofrece, a pesar de sus diferencias y su diversidad, una experiencia compartida para los judíos. En concreto, los objetivos que teníamos para esta encuesta, bueno, es conocer las opiniones de los dirigentes y los profesionales comunitarios. En ese momento la pandemia estaba pegando muy fuerte, y entonces se incluyó como un objetivo saber un poco sobre el impacto de la pandemia, tener unos primeros datos sobre cómo estaba afectando la pandemia en la región, y como ya se dijo en esta conferencia, la idea central es precisamente utilizar estos resultados para políticas, para repensar y para mejorar nuestra calidad institucional. Unas advertencias de orden metodológico. Primero, decir que no es representativa de la población judía en su conjunto, ya lo viene de decir Dani. Esta es una encuesta, en principio, que estuvo enfocada a dirigentes y profesionales, y por tanto no podemos pretender que lo que se muestra aquí es representativo de toda la población judía latinoamericana en su conjunto. Tampoco hicimos diferencia entre el tamaño comunitario y el peso que tenían esas respuestas en la encuesta. Un líder era igual a un voto, un dirigente que respondía era igualado con cualquier otro líder por cuestiones metodológicas. Y yo diría que el fuerte de esta encuesta está en que ofrece una perspectiva regional, no tanto nacional de cada comunidad, sino una perspectiva regional latinoamericana. No sé si, Mica, podés pasar al próximo slide. Este es un poco el scope del cuestionario que los encuestados tenían que responder, que iba desde temas vinculados al impacto del COVID, a temas relacionados a matrimonios mixtos y conversiones, antisemitismo y seguridad, situación financiera, prioridades, qué prioridades identificaban, desafíos, amenazas, temas de jóvenes adultos, temas de tomas de decisiones, y actitudes vis-a-vis América Latina, visto en su conjunto, e Israel. En esta diapositiva ven un poco la distribución de los encuestados, la mitad proveniente de Argentina, aunque otros países de la región también representados. En total, casi 270 encuestados en toda Latinoamérica. Esto lo valoramos positivamente como primera experiencia de una encuesta de estas características. Confiamos que la próxima encuesta tengamos más participantes de muchas más comunidades, aunque estos primeros datos ya nos muestran que vamos a tener cierta riqueza de perspectiva. Hemos decidido con Mica dividir la presentación un poco en dos. Vamos a hablar un poco de las fortalezas que identificamos en la encuesta en la región, y Mica va a explayarse un poco sobre los desafíos que los resultados de la encuesta muestran. Empezando por las fortalezas, una de las primeras cosas que se identifican tiene que ver con el sentirse seguros como judíos, como judías en la región. La encuesta demuestra que el antisemitismo, si bien existe y está presente en nuestros países, no es una amenaza, no está identificado como una amenaza en la región. Cuando digo como una amenaza existencial para las comunidades judías. 80% se siente seguro, muy seguro de vivir como judío en su ciudad, en su país. 62% considera que los gobiernos nacionales responden adecuadamente a los imperativos de seguridad de las comunidades judías, y los dirigentes en general no han identificado, al ofrecerse una lista de cuáles son las principales amenazas pensando en el futuro para la vida judía, ni el antisemitismo ni el terrorismo aparecen como las mayores amenazas en la región. Algo que, por ejemplo, si lo comparamos con encuestas en Europa, sí vemos una diferencia donde el antisemitismo, sobre todo en Europa occidental, aparece como una amenaza muy seria para la vida judía. Otro dato interesante que habría que actualizar en la medida que ha pasado la pandemia y que ahora la región, como todo el mundo está viviendo consecuencias de la guerra en Ucrania y la inestabilidad económica y los procesos inflacionarios, tiene que ver con
cierta estabilidad financiera que se identificó tanto en la comunidad en general como en la organización propia. Si ven, incluso los encuestados tienden a identificar que hay más estabilidad financiera en la propia institución, en la propia organización, que pensando en la comunidad en su conjunto. El 50% reporta que tanto las organizaciones como las comunidades tienen dificultades financieras manejables, mientras que entre el 25 y el 32% sostiene que las finanzas se están haciendo cada vez más complicadas de manejar. Otra fortaleza y otro punto fuerte de los dirigentes judíos latinoamericanos tiene que ver con el fuerte apoyo a Israel. El apoyo a Israel, y quizás sea una marca de identidad del judaísmo latinoamericano, es parte de las 5 prioridades identificadas en la región. Algunos datos: 80% apoyo a Israel independientemente del comportamiento de su gobierno. 51% de los líderes que pensaron emigrar eligieron Israel como su destino preferido. Y lo que es interesante, un 94% señala que Israel debe apoyar activamente a las comunidades en la diáspora. Lo cual también muestra este interjuego, ¿no? Que se da entre apoyar a Israel y también ver a Israel más presente en la vida cotidiana comunitaria. Finalmente, esto es algo que no surge explícitamente de los datos de la encuesta, pero sí al ver nuestra base de datos y ver la pertenencia institucional de los encuestados, de nuestra muestra. Otra seña de identidad que quizás podemos señalar de América Latina es la existencia de una amplia gama de instituciones judías que sirven a múltiples propósitos. América Latina tiene una tradición muy fuerte de institution building, que es algo que quizás otras regiones no la comparten. Pienso también en Europa, donde conozco más la situación. Y esto es algo también a valorar, y son instituciones con una amplia base societaria, que también es un punto muy fuerte pensando en lo que da identidad y fortaleza a la vida judía en América Latina. Yo creo que ahora es turno de Mika, ¿verdad?, para hablar de los desafíos. Hola a todos, gracias Marcelo. Tal como me comentó, yo voy a compartir un poco de los desafíos que encontramos en este estudio, en la parte cuantitativa, y finalmente algunas oportunidades que visualizamos a partir de los desafíos y las fortalezas que tiene nuestra región. En primer lugar, cuando consultamos cuáles eran las amenazas, tanto de los líderes profesionales como voluntarios respecto a la región, el 74% consideró que la principal amenaza era una amenaza externa, que era la inestabilidad política y económica de cada país que estaba viviendo. Luego se ubicaron algunas amenazas internas propias comunitarias, como pueden ver ahí que están resaltadas, como la falta de sustentabilidad económica de sus comunidades y de sus organizaciones, la falta de involucramiento de los miembros en cuestiones comunitarias, la baja participación de mujeres y jóvenes en el liderazgo comunitario, entre otros. Estas amenazas también las vamos a poder ir viendo a lo largo del documento, cómo se van mezclando con otras preguntas y otras respuestas que fueron surgiendo. En el caso de la emigración, 41% de los líderes consideraron emigrar en los últimos 5 años, y tal como dijo Marcelo, hablando de Israel y de la importancia de Israel para las comunidades de América Latina, uno de los países elegidos para irse a vivir en caso que lo concreten es Israel. Con un 51% era el principal país, y luego se encontraba Estados Unidos con un 27%. Y tal como comentamos en la diapositiva anterior, las principales causas son la situación socioeconómica
que viven en el país, buscando mejores situaciones laborales, mejores oportunidades laborales, mostrando la importancia de la amenaza externa para nuestras comunidades. Algo a destacar también, un desafío, es el bajo o la falta de optimismo que encuentran los líderes comunitarios para el futuro de los judíos de la región, tanto a nivel regional, a nivel de América Latina, como en el futuro de los judíos en su propio país. Y ahí abajo podemos ver una cita de un dirigente profesional de Perú, hablando un poco de que el futuro de su comunidad lo ve inquietante, que hay jóvenes que están saliendo en búsqueda de otros rumbos de sus comunidades, del achicamiento de las instituciones y la falta de sustentabilidad, y la falta del trabajo conjunto también. A veces cuando las instituciones, cuando las comunidades se achican, la importancia de las instituciones de trabajar en conjunto. Otro desafío muy importante que visualizamos gracias a este estudio fue la necesidad de fortalecer las habilidades de los líderes comunitarios. Acá cuando hablamos de líderes hablamos de los dirigentes voluntarios y también profesionales. Y algunos aspectos que creemos que son importantes para nutrirlos y fortalecerse, tanto a nivel profesional, personal, como para las comunidades por las que trabajan o trabajan de forma voluntaria y también rentada. Y creemos que el tema de la gestión de las organizaciones, de la visión a largo plazo para entender el futuro de las comunidades y también la formación para que las organizaciones sean sustentables son temas claves hoy en día y también a mediano plazo. Y cuando hablamos de la sostenibilidad de las organizaciones, no hablamos solamente en términos económicos, financieros, sino también en términos sociales y políticos. Y acá otra vez podemos ver la voz de un dirigente voluntario en la necesidad de atraer nuevos roles de liderazgo, de un involucramiento sincero y de un interés genuino por las posiciones que ocupan, y también la importancia de ofrecer espacios de capacitación y de intercambio entre los mismos para la formación. Y el último desafío que queremos destacar es la diversidad en la región en lo que respecta a las perspectivas de inclusión comunitaria o no. Y acá hicimos una pregunta clave que era ¿quién es o debería ser considerado judío en nuestra comunidad? Y podemos ver la diferencia sustancial entre Argentina o América o Latinoamérica norte y sur. Ahí están marcados en rojo las grandes diferencias. Podemos ver, por ejemplo, en el ítem de arriba, donde dice todas aquellas personas que han sido objeto de conversiones bajo supervisión de un rabino de cualquier denominación deberían ser aceptadas. Tanto en Sudamérica y especialmente en Argentina hay una alta tasa o alto porcentaje de afirmación por esa frase. Un poquito más baja es en el caso de los países del norte, y los países del norte los conforman a grandes rasgos México y Venezuela, que son los dos países con más presencia en este estudio, pero también hay líderes de Costa Rica, de Ecuador, El Salvador, Perú, Panamá, Colombia. Y pueden ver también el ítem de abajo, donde dice que solo aquellas personas que cumplen con los criterios halágicos ortodoxos deberían ser consideradas. Ahí es cuando los países del norte tienen mayor tasa de afirmación comparado con Argentina o los países de América del Sur. Entonces nosotros nos preguntamos, después de hablar un poco de las fortalezas y los desafíos de América Latina, cuáles son las oportunidades que visualizamos, como lo dijeron tanto Marcelo, Dani, Sergio, no solo a nivel de research, de investigación, sino también para aplicarlo en nuestras comunidades, para pensar en algunos cambios que podrían ser mejoras sustanciables. La primera que queremos compartir es el deseo de una mayor interacción e integración regional.
El 91% piensa que es importante fortalecer las relaciones entre los judíos de América Latina. Nosotros como región y dentro del Joint tenemos muchos programas regionales, creemos que tenemos perspectivas únicas y valiosas que es muy importante compartir, no solo entre nosotros, entre tal vez las comunidades de nuestros países, sino con otros países latinoamericanos y también del mundo, en este caso con Europa, que pudimos hacer este trabajo con Marcelo. Es muy importante compartir las prácticas que tenemos, podemos intercambiar soluciones, problemáticas que nos puedan ayudar a resolver algunos temas que tenemos comunes y que tal vez no los conocemos o no lo sabemos. Y este punto que nosotros queríamos destacar salió como resultado de algunas preguntas que hicimos respecto de la pandemia y de la situación de las organizaciones debido a la pandemia. Y uno de los aspectos que podemos decir que la pandemia trajo como positivo fue una oportunidad para repensar nuestras organizaciones, nuestras instituciones, nuestras comunidades. Y acá vemos que un 92% de los líderes sostuvo que la pandemia representó una oportunidad para rediseñar algunos aspectos de la vida comunitaria y en otros casos también rediseñar la comunidad en su conjunto. Luego de algunos años con la pandemia ya podemos ver que las comunidades desarrollaron nuevas formas, nuevos modelos de conectarse con sus miembros, de hacer actividades así por Zoom, que lo vemos como fortalezas y como aprendizajes que creemos que quedarán para poder hacer estos encuentros interregionales. Y también otros modelos más horizontales que salieron a la luz y que se fortalecieron con este nuevo contexto, que creemos que son muy importantes que se mantengan. Y acá podemos encontrar dos citas, en este caso dirigentes voluntarios de Argentina, en donde hay una importancia de repensar la necesidad de existencia de algunas instituciones y cambiar el formato de pertenencia, esto que hablábamos de los modelos más horizontales y más distribuidos, y la importancia de la cercanía con la gente que se tuvo pese al contexto, y la ayuda que se brindó a personas que se encontraban en soledad y que tal vez el Zoom los hizo acercarse un poco más a sus propias comunidades en estos momentos. Y tal como contó Marcelo cuando hablaba de las prioridades, que el apoyo a Israel era una de ellas, acá pueden ver cuáles son las top 6 prioridades para los próximos 5 a 10 años, que son el fortalecimiento de la educación judía, el apoyo a los miembros que más lo necesitan de sus comunidades, la inclusión de jóvenes en órganos de toma de decisiones, desarrollar nuevas estrategias para atraer a las personas no institucionalizadas de nuestras comunidades, al apoyo al Estado de Israel y la lucha contra el antisemitismo. A pesar de que no es una de las amenazas, como vimos anteriormente, sigue siendo una prioridad la lucha contra el antisemitismo. Y acá podemos ver algunas citas de algunos dirigentes, tanto voluntarios como profesionales, nombrando estas 6 prioridades. Y la última oportunidad que quiero compartir con ustedes es la inclusión de mujeres en la inclusión de mujeres en las posiciones de toma de decisiones. Como pueden ver, la mitad de los respondientes coinciden en que el porcentaje de mujeres que conforman las comisiones directivas es entre un 0 y un 30%, que es un número muy bajo, pero se relaciona con un estudio que nosotros desde el Joint hicimos en el 2018 para conocer cuántas mujeres ocupaban cargos de decisión en las organizaciones judías de América Latina, que arrojó un número similar, que ese documento, la investigación basada en más de 200 organizaciones, reflejó que solamente el 20% de cargos eran ocupados por mujeres. Y si hablábamos de los cargos de senior o las primeras 5 posiciones, incluyendo el presidente, vicepresidente, tesorero, ese porcentaje bajaba un 13%.
que este año estamos editando el documento porque quisiéramos ver si ese porcentaje ha aumentado o no y el motivo del mismo. Entonces creemos que el tema de la inclusión de las mujeres en estas posiciones de liderazgo es una oportunidad para seguir trabajando en nuestras organizaciones, en nuestras comunidades, no solamente con las mujeres, sino también con los hombres, porque creemos que es un trabajo en conjunto y que de esa forma vamos a poder lograr mayor inclusión. Muchas gracias. Gracias, Micaela, gracias, Marcelo. Esto quiero mencionar es solamente una parte muy pequeña de todos los datos que hay, porque hay muchísimas preguntas, muchísimos datos. Esto es solamente una presentación muy breve, dado el espacio de tiempo que tenemos, tanto lo que vieron como lo que vamos a ver. Bueno, la parte cualitativa se basó básicamente, la próxima por favor, hicimos una serie de grupos de reflexión o focus groups, que abarcamos, acá está el porcentaje, tuvimos 26 focus groups que realizamos en Argentina, Brasil, México, algunos por Zoom, también Estados Unidos para ver judíos latinoamericanos en Estados Unidos, y también otro grupo eran israelíes que viven en América Latina. Queríamos tener grupos de control. Las edades, como ven, son bastante variadas. Tenemos representantes, mayoría generación X, millennials y baby boomers, y la distribución por sexo y por países de residencia. Por favor, la próxima. Estas son las preguntas con las que trabajamos. Cada grupo duró entre 1:30 y 2 horas aproximadamente. Eran preguntas abiertas para escuchar los comentarios y las voces, desde elementos de pertenencia, las 3B que se llaman, ¿no? Believing, Behaving and Belonging. Esos 3 elementos que desde Mordechai Kaplan se plantean para ver. Estos son los temas que trabajamos. El documento con las transcripciones son más de 1500 páginas, obviamente que tuvimos que hacer todo un proceso de procesamiento y ahora de selección para reflejar esto. Estas son algunas de las preguntas que planteamos y que conversamos. Adelante, por favor. Vamos a ver ahora cómo se planteamos. Para que vean el modelo, lo que hicimos en el documento que vamos a publicar, tanto online como en una edición impresa, es cada una de estas preguntas se inicia con un mapa conceptual, donde aparecen los elementos claves y después aparecen, por supuesto, los ejemplos, con las frases, con las palabras de los propios protagonistas de esta encuesta. Entonces, cuando hablamos de qué nos define como judíos, que es una pregunta abierta, van a ver que, por un lado, hace una tensión entre la adscripción y la elección, es decir, lo que yo nací, recibí, y mis elecciones personales, que hay mucho que tiene que ver con la identidad, con el autorreconocimiento como tal, por supuesto las matrices familiares, sociales, los marcos comunitarios, aparecen cuáles son los distintos marcos que han jugado un papel como tal, y quiero mencionar algo muy importante, porque recientemente en un estudio que salió en Europa y en el Pew Report y en nuestro estudio, nosotros acá también hicimos una encuesta breve a los participantes antes del focus group, cuando le preguntábamos una serie de elementos, ¿qué papel juega en tu identidad? La memoria de la Shoah, en el Pew Report, en el estudio reciente de Stavsky de la Pérgola en Europa, y en nuestro estudio, cuando la gente contesta, lo pone como prioridad. Preservar la memoria de la Shoah ocupa un lugar muy importante. Pero acá, en este planteo donde la gente podía decir lo que quiere, no figura la Shoah. Y esto nos llama la atención, de que cuando la gente tiene que autodefinirse, ¿qué es lo que me define a mí como judío? El tema del antisemitismo aparece en forma muy limitada y la Shoah menos, y esto es significativo. Para que escuchen una voz dentro de este esquema, que tenemos 10 esquemas de estos en el trabajo, por ejemplo, a la próxima, por favor. Acá vemos lo que dice una participante. Dice, la identidad judía, mi identidad está de alguna manera condensada en algunas paradojas, en el sentido de que, por un lado, los judíos es algo de lo cual uno no puede dejar de ser, aún a pesar de una voluntad. Creo que uno está constituido por una matriz que, digamos, condensa todas las múltiples dimensiones de una vida, que pasa desde las raíces propias de que cada uno puede haber tenido, de esos aromas de infancia, de los recuerdos, hasta ese aura que de alguna manera uno siempre siente cuando se encuentra con otro y encuentra un grado de familiaridad inexplicable. A su vez, ¿por qué digo paradoja? Porque a su vez, en mi caso, esto siempre tiene que estar sustentado en un principio de acción de algo que me apasiona. No podría ser un judío solamente así, digamos, que me defino por lo que no puedo dejar de ser, sino que además necesito serlo desarrollándolo a partir de aquello que me apasiona y me gusta. De alguna manera, este principio de inevitabilidad de ser judío
por un lado, y a su vez condensarlo en una lección muy definida a partir de una pasión como tal. ¿Ven? Esto es lo que llamamos la textura. No es solamente qué porcentaje afirma sentirse cómodo con su identidad judía, sino, a ver, ¿cómo percibes los judíos? Próxima, por favor. Dentro de todos los temas aparecen creencias, por ejemplo, y vemos también las creencias tradicionales como creencias nuevas. Tenemos, como ven, para algunos básicamente el judaísmo aparece como cultura, para otros como una cosmovisión religiosa, para otros como valores, valores que no necesariamente son los valores tradicionales. La justicia social, el tikkun olam, un pueblo con una visión universal, la lengua hebrea, la búsqueda del saber, el pluralismo y la diversidad, la familia, o valores modernos que tienen que ver, como ven, la memoria de la Shoah, también aparece la creencia en Dios, la solidaridad con Israel, la centralidad. Hay una diversidad de voces y tenemos todo el detalle. Próxima, por favor. Por ejemplo, ¿qué lugar ocupa Israel? Que este es un tema muy polémico actualmente, lo que vemos a nivel global y con los judíos de Estados Unidos y todo. Como ven, la significación de Israel es muy rica y muy diversa, y hay múltiples voces. Yo les voy a dar ejemplos porque no voy a desarrollar cada uno de estos temas porque no tenemos tiempo, por supuesto, lo podrán leer en el estudio cuando lo publiquemos, pero fíjense ustedes, por ejemplo, cómo cuando les preguntábamos ¿qué lugar ocupa Israel en tu identidad, en tu autodefinición como judío? Acá aparecen una serie de elementos. Israel es, por un lado, parte de prácticas, no solamente de sentimientos, prácticas como leer periódicos, visitar Israel, apoyar causas de Israel. Israel aparece como un centro espiritual e histórico. Israel aparece como una tierra prometida, en una visión más tradicional religiosa, la tierra mesiánica. Es un referente fundamental de identidad para mucha gente, aunque tenga una identidad conflictiva con ciertos aspectos de Israel. Hay un vínculo emocional y afectivo que no se puede soslayar. Israel aparece también como casa y hogar. Por otro lado, aparece como una expresión de la renovación de la vida judía, como una expresión del tikkun olam, Israel y su conexión con la memoria y la historia de la Shoah. Para otros también un lugar seguro, una especie de póliza. También tiene que ver con conexión con la familia, por familia que vive en Israel. Y para algunos también aparece el distanciamiento, que se definen, digamos, desde una diferenciación con Israel y una afirmación del diasporismo. Próxima, por favor, para escuchar ahora algunas de las voces, ¿no? Saltéate, por favor, vamos a la próxima. Fíjense, estos son datos. Yo estoy de acuerdo que existe un factor sentimental. Nos emocionamos cuando llegamos a Israel. Creo que muchos judíos y judías relatan sentimientos similares, de ojos llenos de lágrimas al llegar, pero a mí me gusta mucho sentir eso sin sentir que yo quiero vivir allá. Me gusta mucho ser judía en la diáspora, y creo que Israel me ofrece esa forma de relación, este intercambio. El hecho de Israel ser como es, de tener problemas como tiene, suscita en mí un judaísmo muy vivo, incluso temas políticos, temas sionistas, temas identitarios relacionados con este Estado, inspiraciones sobre formas de vivir la vida acá. Este intercambio con Israel es muy rico, incluso sabiendo dónde es mi casa. Entonces, a veces decimos que Israel es casa. Puede que sea una segunda casa, pero me ayuda a relacionarme mejor con mi casa acá. Próxima, por favor. Como una parte fundamental de la definición del siglo XXI como judío secular, creo que Israel es un punto fundamental, no solo a nivel personal, sino a nivel de pertenencia de pueblo. Israel tiene que, y es, un elemento central, porque de otra manera nos queda muy poco nivel global como judío que nos identifique, que nos une a todos. Como ven, aparecen las poblaciones que trabajamos. Trabajamos con intelectuales, educadores, líderes comunitarios, jóvenes, activistas comunitarios. Adelante, por favor. Otro texto de Israel, ¿no? Los israelíes es un grupo diferente. Ellos ven su identidad, como lo dice acá, mi identidad judía como israelí está al final de la lista. Soy israelí en primer lugar. Crecí como israelí, nací en Israel, mis padres nacieron en Israel. La identidad judía es una tradición para mí, más que nada, no más allá de ello. No soy religioso, soy más extremo. Tampoco creo en todo el tema de la religión, eso es todo. O sea, vemos que el papel de socialización de Israel es sumamente poderoso, y los israelíes, muchos, salvo la gente más religiosa, se definen primero como israelíes y después como judíos y después como habitantes del país en el que están. Adelante, por favor. Otra frase, en este caso más tradicional,
de un rabino de México, la tierra de Israel y Mediat Israel como un Estado conformado se me hace un elemento importantísimo en la conformación de mi identidad personal y del pueblo judío, porque yo estudié 2 años y medio, 3 años en Mediat Israel en una yeshiva, nuestra Torá ha tenido un crecimiento impactante a partir de la asistencia a la Mediná. La Mediná es un instrumento práctico importantísimo para permitir el desarrollo a plenitud de la vida judía de acuerdo a la Torá y la Halajá. No hay un lugar en el mundo que tenga yeshivot como Israel, que tenga un vínculo con la vida lágica como Israel y que la gente sienta que tiene la libertad de su práctica abierta de su judaísmo como en Israel. Y eso nos impacta a todos en la diáspora. Nuestro vínculo emocional, cognitivo, espiritual con la tierra de Israel nos proporciona una fuerza espiritual en nuestro vínculo con Akadosh Baruj Hu, con Dios. Adelante. ¿Ven la diversidad de voces que queremos mostrar? Ahora, como dijimos, hay una minoría, por ejemplo, que plantea, no me identifico con el Estado de Israel, no me parece que ahí haya un plus. En todo caso, me parece que la diáspora es un universo, una experiencia más interesante para esperar el derrotero judío, la condición diaspórica. Como ven, si bien es una opinión minoritaria, también existe y aparece en distintos sectores. Esto es solamente una muestra muy pequeña de cientos de frases, dirigencias. Otra frase que tiene que ver con el mapa conceptual. La existencia del Estado-Nación ofrece tranquilidad y seguridad y permite las diferentes expresiones del judaísmo también afuera. Pero no solo es un puerto seguro, en el caso que pase algo, también es la madre que acoge a todo el mundo y ofrece oportunidades. En relación con mi vínculo con Israel, ¿qué lugar ocupa Israel en mi identidad? Creo que es importantísimo. En relación con la ideología, con la convicción de garantizar el derecho de la autodeterminación de los pueblos, que todos los pueblos tienen derecho a tener un Estado, y además en relación con la expresión de la vida judía, es la posibilidad de expresar distintos y diversos elementos culturales judíos que conviven y confluyen y toman diversos caminos. Israel para mí es un espacio de un judaísmo vivo y en construcción permanente. Como ven, hay una diversidad de enfoques de lenguajes, que es lo rico de este estudio cualitativo. Adelante, por favor. Otra expresión de otra persona, como dice acá, es un rabino de Chile, plantea un eje fundamental en mi identidad como judío de Israel. Eso vibro con el vínculo con Israel. Gran parte de mi familia hoy está en Israel y mi conexión desde hace algunos años es mucho más profunda. Y por último, una última cita, los judíos, el pueblo judío como minorías en las diásporas, estamos en una condición a futuro de mucha mayor fragilidad de la que estamos antes. Lo cual significa que dentro de Israel se da la inversa, o sea, al ser mayoría israelí judía, pues en este sentido también viene como una inversión de las vivencias que tenemos los judíos de la diáspora comparativamente con la que tienen los judíos de Israel. En ese sentido, creo que también se puede ver una polarización, un divorcio incluso entre el judaísmo diaspórico en muchos de sus grandes estratos y el judaísmo dentro de Israel. Porque realmente creo que la mayor parte de las comunidades judías en la diáspora son comunidades que se caracterizan por tener más o menos un pensamiento liberal y adherirse a comportamientos dentro de esa estructura de pensamiento liberal que cada vez va siendo mucho menos práctica dentro de Israel. Como ven, hay algo casi profético en esta afirmación de esta persona. Adelante, por favor, pero vamos a seguir. En este sentido, al haber sido Israel durante un tiempo un polo de identidad tan importante para tantos jóvenes judíos en la diáspora, a mí me preocupa enormemente que muchos de estos jóvenes judíos, para quienes su alternativa de permanecer dentro del pueblo judío a partir de la identificación con Israel, queden finalmente toda esa juventud, esas generaciones flotando en un limbo en donde no tienen la posibilidad de una conexión con los judíos a través de otro elemento porque desaparece el elemento Israel, y eso es lo que a mí me preocupa mucho. Como ven, hay una diversidad de lenguajes, de concepciones, de ideas, y esa es la riqueza de este discurso judaico, de esta textura de la memoria. Adelante, por favor. Para finalizar, voy a mostrar unos ejemplos. Sigue, por favor, acá habla de la identidad como judío, todo. Otro tópico que mencionamos era la memoria de la Shoah, el antisemitismo, ¿no? Y miren todas las múltiples, aunque no vean el detalle, significaciones que tiene la memoria de la Shoah en la gente, desde recordar experiencias de la marcha de la vida hasta la conexión de la Shoah con otros genocidios, o recuerdos familiares, o no ponerse en el papel de víctima, la resiliencia del pueblo judío. Es decir, aparece una enorme diversidad de reflexiones, de experiencias. En algunos jóvenes aparece una saturación, así lo dicen, de Shoah en la educación recibida en los marcos comunitarios. En otros, al contrario, ven como un elemento central
Esto simplemente para mostrar la riqueza que aparece en el estudio. Sigue, por favor. Las prácticas, esto es muy interesante. Planteamos cuáles son las prácticas que nos definen como judíos y tenemos el discurso abierto como algunas encuestas que hicimos de los participantes. Y dividimos entre prácticas judías tradicionales que tienen que ver con la oración, el kashrut, la observancia de la festividad y otras prácticas cotidianas que tienen que ver con el ciclo de vida o prácticas nuevas, como por ejemplo para alguna gente mantener el marco familiar, el activismo comunitario, la diplomacia pública judía, el enviar a un hijo a una escuela judía. Y sigue, por favor, porque acá aparecen algunos datos. Fíjense que la gente que encaramos, y esto es consistente con otros estudios que han hecho el Comité Central en México o en Argentina, donde vemos que casi un tercio de la población se considera como entre muy observante y observante, un 15% secular, un 12% poco importante, y un grupo importante tradicionalista, ¿no? Que este grupo va disminuyendo y se fortalecen los otros. Sigue, por favor. En términos de prioridades que define la identidad judía, cuando le hicimos la encuesta dentro de este estudio, aparecía que, ¿cuáles son las prácticas judías que definen? Fíjense, circuncidar a su hijo, ser enterrado. Fíjense, el origen y el final aparecen como prácticas centrales para una alta mayoría. La lucha contra el antisemitismo aparece en tercer lugar, trabajar por Tikkun Olam aparece ya en un cuarto lugar, enviar a los hijos, etcétera, etcétera. O sea, fíjense el peso que tienen estos rituales, tanto del inicio de la vida como el final. Sigue, por favor. Estamos siendo breves. Por ejemplo, de vuelta, acá viene la importancia en la autopercepción, lo mismo que veíamos antes. Fíjense que tomamos hasta el estudio de Kabbalah, que aparece muy menor, o vivir en Israel, en su percepción, frente a esto que hablamos al comienzo de elementos de las prácticas rituales, la lucha contra el antisemitismo, la tarea comunitaria, etc. Sigue, por favor. También distribución. Las mujeres aparecen, si ustedes quieren, más tradicionalistas que los hombres. Digamos, por sexo esto es al revés. Si lo vemos con Centennial, Millennials, vemos algunos cambios, digamos, de la gente mayor se define más como tradicionalista, igual que los Centennials, pero en el medio tenemos una diversidad de posiciones frente a ser muy observante, tradicionalista o poco, ¿no? Sigue, por favor. Esto es solo de las 300 personas que participaron. Tenemos todo un tópico que de vuelta es muy largo: identificación, pertenencia, pueblitud, los componentes. ¿Qué define la pueblitud? Uno de los participantes dijo, la identidad judía es como un cubo de Rubik. ¿Vieron ese cubo de colores? Uno va moviendo, armando, articulando. Me pareció una metáfora muy rica. Sigue, por favor. No tenemos tiempo de ver los detalles de cada uno. Pero hay algo muy importante. La mayoría de los judíos se sienten cómodos con su identidad, con el hecho de ser judíos. O sea, si ustedes ven, al 95% de los judíos o más siente que la pertenencia al pueblo judío es fundamental en su identidad como tal, y es mayor que el sentimiento de identidad nacional a los distintos países. Es decir, los judíos aparecen como un elemento más primordial en la identidad que conforma a las personas que la ciudadanía política. Esto es un dato interesante que no es igual en todos los lugares. Fíjense la importancia de la afiliación institucional. Nosotros no hay que desvalorizar el elemento que ocupa el pertenecer, el activar, ¿no? Para otra gente algo muy importante, el legado intelectual y cultural del judaísmo. No solamente los rituales, no solamente las pertenencias, sino mucha gente reivindica esta tradición intelectual y espiritual que les parece que los hace sentir orgullosos y que quieran participar. Como ven, este es un tema. Y la dimensión privada, vivir como judío aislado, como ven, no tiene consenso, por lo menos en el grupo que trabajamos. Es algo bastante pequeño comparado con otros elementos. Es decir, hay una clara idea que la pueblitud, la pertenencia es un componente central de la identidad judía. Sigue para finalizar, que ya estamos... Bueno, preguntamos acerca de los desafíos. Sigue, por favor, no tenemos tiempo de ver todo esto. Bueno, entonces llegamos hasta acá, y lo que vamos a hacer ahora es recoger algunas de sus comentarios y preguntas, y después vamos a mencionar las breves recomendaciones que se plantearon. Sí, tenemos algunas preguntas, las voy a plantear aquí.
¿Qué definición de antisemitismo han utilizado cómo estuvo formulada la pregunta en la encuesta? Y lo pregunta Romina Yalonetsky de Perú, que es de la Asociación de Beneficencia y Culto de Perú y del Comité Directivo del Colegio León Pinelo. Marcelo, ¿quieres contestar a eso? Sí, la verdad es que en la encuesta no estuvo definida el antisemitismo de una manera específica, simplemente en el cuestionario, respetando un poco lo sucinto que son en general los cuestionarios de las encuestas, atinamos a mencionar, bueno, antisemitismo, y dejamos a los encuestados y encuestadas que entiendan y que definan antisemitismo de acuerdo a sus propios criterios. Pero imagino que hay una percepción generalizada y un entendimiento generalizado de lo que significa antisemitismo y de las implicancias en principio que el antisemitismo tiene en la vida comunitaria. Gracias. De Ariela Lijavetsky de Mujeres JPG de Argentina. Dice cuál es el lugar que tiene la cuestión de la crisis climática en las comunidades judías, ya que no podemos hablar de Tikkun Olam sin pensar en esto y menos considerando que es una de las principales causas que persiguen los jóvenes hoy. Bueno, en la parte cualitativa aparece, cuando gente plantea que para mí ser judío es trabajar por mejorar el mundo, por preocuparme por el planeta, aparece, no ocupa un lugar central, diría, pero sí aparece como un componente que más de una persona lo plantea como una preocupación y un tema que hay que trabajar más. Sin duda, es un tema que aparece cuando hablan de que ser judío es luchar no solamente por preservar la vida comunitaria, es luchar por la justicia social, por un mundo mejor, y aparece el tema, digamos, de la preocupación climática, pero no aparece, por lo menos, como un tema central. Aquí hay un comentario, no creo que es parte de la encuesta, pero lo comento. Israel es una identidad básica para nuestro judaísmo. Me preocupa la alianza entre partidos religiosos y el Likud y las consecuencias que pueda tener esto sobre las comunidades, sobre todo las pequeñas, lo dice Humberto Salgado de Honduras. Está fuera de nuestro tema, es una opinión como otras opiniones. Un comentario. Paso a la próxima. Hago una breve mención sobre el tema de la cuestión climática a modo de anécdota. Hace poco tuve una conversación con un grupo de jóvenes en Europa que están judíos, planeando un encuentro para el año que viene. El tema climático es parte central de la agenda que van a tratar en ese encuentro. Excelente. En este momento hay una conferencia muy grande en Israel, en Sharm el Sheikh, sobre la cuestión climática y el mundo en general. Otra pregunta de Ariela Lijavetsky de Mujeres JPG. ¿Cómo es el vínculo de las instituciones judías con el sector público y privado local o con otro tipo de organizaciones no judías de la sociedad civil? Bueno, hay unas preguntas que se hicieron al respecto, ¿no, Marcelo? Acerca de cómo vean la participación, el grado de activismo en la sociedad general o no. O sea, hay gente que plantea que es muy importante el activismo fuera del marco comunitario, en la construcción de alianzas o vínculos. En otros no aparece como una prioridad comunitaria. Hay una diversidad de opiniones. Digamos, uno de los hallazgos centrales de los datos tanto cuantitativos como cualitativos es la diversidad de perspectivas que tienen los participantes en la vida institucional, ¿no? O sea, hay gente que enfatiza el universalismo judío y mi papel del judaísmo como cuestionar las verdades y ser una voz crítica. Hay quienes plantean la importancia de aferrarse a los valores tradicionales de la Torá y de Dios y de las observancias religiosas. Hay gente que plantea que la identidad es básicamente, alguien decía de Chile, decía, para mí el judaísmo es dos cosas, kipá y pelota. Para que vean el lenguaje. O sea, kipá, que tiene que ver con mi identidad religiosa, cultural, y pelota como una actividad social de interacción en los centros comunitarios, ¿no? Es decir, tenemos una enorme diversidad. Lo que podemos decir es que no hay una voz única que represente a la totalidad de los judíos en ese sentido. Hay una rica diversidad, hay posibilidades de diálogos, de discusiones que son interesantes. Marcelo, ¿quieres agregar algo? No, coincido con Dani. Que hay una pregunta, si los datos que presentaron hoy aquí se parecen o son semejantes a otras comunidades judías del mundo o hay diferencias importantes. Marcelo, que tú has investigado Europa.
Hemos hecho este mismo, como comencé la presentación, esta misma encuesta se realiza en Europa. Hay datos que tienen mucho que ver con lo que se identificó en América Latina. Yo creo, más allá de esta encuesta, que el judaísmo está enfrentando desafíos globales en muchos aspectos, que tiene que ver con la juventud, que tiene que ver con su relación, con la relación a Israel, que tiene que ver con la transmisión del judaísmo y de cómo va a lucir un judaísmo en el futuro. Yo creo que esos son temas globales que atraviesan todas las comunidades hoy por hoy y que la acumulación de encuestas lo está demostrando. En lo que tiene que ver con el liderazgo específicamente, y que tiene que ver con estas encuestas que desde el Joint llevamos adelante, sí que hay cosas que se asemejan con América Latina, otras no. He dicho, el antisemitismo, por ejemplo, es un elemento que hoy por hoy estructura los miedos y las angustias futuras de las comunidades judías en Europa Occidental, específicamente, y tiene motivos, obviamente, hay motivos, hay hechos que lo demuestran, mientras que en América Latina eso no aparece tan fuertemente. ¿Pero qué aparece fuertemente en América Latina? Bueno, temas de violencia urbana, de inestabilidad política, que incluso ponen sobre la mesa las perspectivas de futuro, sobre todo para los jóvenes, en países, por ejemplo, que conozco un poco más como Argentina, con lo cual es cierto que demandaría un poco más de tiempo indagar entre las diferencias y las comunalidades entre dirigencias judías en diferentes países. Sí. Yo quiero agregar algo. En un reciente congreso que se hizo el Congreso Mundial de Estudios Judaicos en el mes de junio, que estuve ahí en un panel donde se presentó de las comunidades judías del mundo global, Sergio de la Pérgola, el gran demógrafo, él planteaba que se puede percibir en el judaísmo europeo, en el judaísmo latinoamericano, algo así como peoplehood, este sentido de pertenencia, conexión, familiaridad, con diversidades, pero hay algo así. Los judíos de Estados Unidos están desarrollando algo diferente. Los últimos estudios del Pew Report, los llamados Jews Not by Religion, se está creando algo diferente, que es distinto de lo que ocurre en América Latina, todo frente al vínculo con Israel, frente a la autodefinición. Hay transformaciones que hay que explorar cuidadosamente y comparativamente como tal. Lo que vemos es que en América Latina todavía la dimensión de pertenencia, la referencia a Israel, el tema de las instituciones sigue teniendo un peso significativo. La familia y la transmisión familiar y la comida familiar y todos estos elementos aparecen fuertes frente a otras sociedades que tienen una estructura más individualista, ¿no? Por la propia configuración general que tienen. Por cuestiones de tiempo diría que esta es la última pregunta. ¿Qué dicen ustedes de los no institucionalizados? ¿Cómo se trató el tema dentro de la encuesta? ¿Cuántas personas fueron entrevistadas no institucionalizadas, si es que hubo un grupo? ¿Y de qué manera los ubicaron? ¿Qué pasó con los no institucionalizados? Lo dejo a Dani porque como nuestra encuesta por definición abarcaba dirigentes y profesionales judíos, no tocamos el tema de los institucionalizados como muestra, en la muestra, sí, obviamente en la encuesta, pero no en la muestra. Ok, bueno, este es un tema clave que tiene un peso diverso en distintos países. Si uno toma México, Panamá, va a ver que el nivel de institucionalización es muy alto, ¿no? Superior al 85-90% más alto. Entonces ahí es un grupo más limitado. En otros países como Argentina, Brasil, hablamos de sectores más importantes. Este estudio es un primer paso y trabajamos con la población que es más fácil poder conectar, adquirir, aunque tuvimos particularmente en el ámbito de intelectuales, por ejemplo, personas que nunca habían estado en Israel, personas que eran muy marginales en su vínculo con la comunidad, personas con matrimonio mixto, pero para quienes su identidad judía sigue siendo significativa, pero gente que estaba, ese fue el público más marginal, y algunos jóvenes que estaban, digamos, más marginales. Pero lo que habría que hacer, que sería un paso anterior, sería buscar un estudio que trate de localizar, que es más complejo también metodológicamente, a la población no institucionalizada. Como dije al comienzo, acá tenemos una fotografía
de un tipo de población que es desde la ligeramente afiliada hasta la muy involucrada en la vida comunitaria. No se incluye en este estudio la gente que está totalmente fuera de la vida comunitaria. Es un tema que hay que explorar, pero que no aparece en este estudio. Sí está como proyecto de indagar más esta población, ¿no? Y por qué la no pertenencia, el no interés o tal vez la falta de oportunidades. De hecho, aquí hay un comentario y con eso pasaríamos a las conclusiones, Dani, si te parece bien, que sugieren hacer esta presentación a un público joven, porque ahí pueden ser las preguntas muy diferentes, más incisivas sobre justo este tema de por qué quizás hay menos participación en ciertos sectores, cuáles son los temas, cuáles son los temas que les preocupan, que los inquietan. Entonces, adelante. Perfecto. Sí, bueno, pues podemos, Micaela, poner para ver el final. Lo quiero decir así, una vez que terminamos el estudio, empezamos a formular algunas ideas que puedan ayudar a mejorar las políticas comunitarias, las estrategias de trabajo y la vida de las personas, con base a la experiencia. Por ejemplo, un dato importante. El 100% de los grupos, no casos aislados, todo el mundo dijo, qué bueno que tuvimos la oportunidad de conversar, y había gente con posturas diversas, que pudimos conversar en un espacio abierto acerca de nuestra identidad, nuestras creencias, nuestras preocupaciones. O sea, creo que falta mucha conversación y diálogo interno en nuestras propias comunidades. Y esto aparece, estas son recomendaciones preliminares. Esto es algo que hay que enriquecer a través del trabajo con cada uno de ustedes, con workshops, con educadores, con jóvenes, con intelectuales, con dirigentes comunitarios. Esto simplemente estamos empezando porque la idea es que este estudio llegue a muchísima gente. Primero a todos los que participaron, les vamos a dar una evolución. Después a distintos sectores para liderazgo, porque acá hay muchos elementos muy fuertes que no hemos mencionado, que están en la riqueza completa del estudio. Por favor, veamos esto muy breve y después abro sí, a los miembros tanto del comité institucional como profesional que quieran comentar algo al respecto. Algunas de las ideas que surgieron, y no son totales, es sería bueno generar un think tank latinoamericano en red, es decir, todos aquellos que se ocupan, hay estudios que hace el Comité Central, el Congreso Judío Latinoamericano, otras organizaciones, ¿por qué no generamos un espacio donde juntemos la información y podamos encarar las investigaciones que necesitamos, con una perspectiva global? 2, hay que desarrollar programas de liderazgo regionales. Nos parece importante y surgió que hay muchas áreas de oportunidad que nuestros líderes tienen que formarse, tanto los voluntarios como los profesionales. Tenemos diferenciados esos datos y sabemos cuáles son las carencias que aparecen de acuerdo a las encuestas. Hay que repensar las oportunidades y los marcos de educación judía. Esto también mucha gente, particularmente los jóvenes, plantean de que hay mucho para repensar las oportunidades de la educación judía. Los movimientos juveniles aparecen como un marco muy valioso, por ejemplo, dentro del tema. Otro tema, queda claro que hay que incluir en forma más amplia a los jóvenes y a las mujeres en la dirección comunitaria. Lo mencionó en detalle Micaela, pero aparece una recomendación importante. Otro tema es que para mucha gente lo judío tiene que ver con algo intelectual, cultural, espiritual, y no necesariamente religioso, no necesariamente deportivo. ¿Y por qué no? Tenemos que promover mucho más, porque esto es un tema que atrae a mucha gente, todo este ámbito intelectual, cultural, que tanto. Otro tema es repensar la estructura comunitaria post-pandemia. Mi sensación es que después de la pandemia todo quedó como estaba. No hemos, como ocurre, cuando uno está en crisis, está dispuesto a reformular, pero cuando pasa esa crisis, sigue con la inercia y creo que hay mucho para mejorar. Otro tema que lo mencionamos, generar espacios de diálogo y encuentros latinoamericanos. Podría dar muchos ejemplos de gente que no se hablaba hasta que en la misma ciudad, cuando los pusimos juntos, se dieron diálogos extraordinarios. Tenemos que dialogar más y escuchar las distintas voces. Otro tema es generar un espacio de diálogo institucional con las instituciones centrales de Israel vinculadas con la diáspora, que tiene que ver también con esta convocatoria, ¿no? De este marco de la Organización Sionista Mundial y otros marcos. Creo que hay que hacer un diálogo mucho más honesto, abierto, intenso, de lo que hay para que nos conozcamos mutuamente. Y por último, y esto lo menciono acá,
surgió una idea de generar un task force para el estudio, apoyo e intervención de las comunidades pequeñas. Es decir, no solamente escuchar, mandar equipos que puedan tratar de ver cómo se puede ayudar, que no son pocos, podemos hablar de casi un 20% de la población judía de América Latina está en comunidades pequeñas. Y genera eso temas. Pero estos son simplemente una primera apertura, algunas de las recomendaciones que podríamos formular con base a lo que aprendimos en esto, y sé que tenían, ahora sí lo abro a Marcos, a Asmar, a otros que quieran participar, porque a Sergio esto abrimos este tema. Sé que también Gaby Mileski quería comentar algo, así que no sé, adelante, no sé quién quiere hablar, porque la idea que este estudio no sea algo terminado, que quede guardado en una biblioteca. El objetivo es que esto sirva para generar espacios de diálogo, de encuentro, de capacitación. Así que abro el tema a los colegas aquí del equipo académico y el equipo institucional que quieran comentar o agregar algo. Adelante, tienen sus micrófonos abiertos. No sé si Gaby quiere hablar, avíseme para poderle habilitar. Adelante. Yo No quisiera- tengo, ahora sí. Gaby, No, primero quería aprovechar una vez más, felicitar la iniciativa tan importante, relevante y de impacto en las comunidades. Realmente creo que es muy importante tener este marco de reflexión. Ahora, quería insistir en un punto que es la recomendación de trabajar los no institucionalizados. Me parece que en ese sentido, hace un tiempo que estamos debatiendo esto, y hay un punto específico que se vincula con los jóvenes, que muchos de nosotros pensamos y partimos de la base que los jóvenes por naturaleza buscan la no institucionalización, lo cual está confirmado por su propia naturaleza, vuelvo a repetir. Sin embargo, hay que chequear mejor hasta dónde, en qué proporción nosotros, los que estamos en las organizaciones, estamos realmente estimulándolos con espacios genuinos de involucramiento y no apenas discursivos. Entonces, apenas recomiendo que en fin, pongamos más energía en este campo de los no institucionalizados, complementando este valioso trabajo que se hizo hasta acá. Gracias, Gaby. Bueno, si alguno de los socios quiere decir algo, adelante, Marcos. Gracias por toda esta extensa y muy rica presentación. Como podemos observar, contamos con mucha información y esto es solamente una pequeña muestra de lo que va a arrojar el documento final del reporte, que por supuesto todos los aquí presentes, todos los stakeholders y todos los tomadores de decisiones de las comunidades del continente lo tendrán. Pero yo veo esto como una gran plataforma y una gran oportunidad de unir esfuerzos, quizás como nunca antes en la historia reciente. Creo que todos los elementos y todos los factores y todos los tomadores de decisión nos encontramos alineados en una misma realidad y en una misma línea de pensamiento y de preocupación. Ese alineamiento de intereses, ese alineamiento de realidades y el deseo y la necesidad de implementar acciones y decisiones para tratar de trascender y refundar en cierta medida nuestra dinámica de colaboración como judíos latinoamericanos y también reexpresar nuestra dinámica de vinculación con Israel y sus instituciones, creo que nos debe de motivar a unir esfuerzos, como lo hicimos en esta investigación, con otros elementos y con otros factores que también están haciendo lo propio en Israel y en el continente. Por eso aplaudo, celebro y agradezco la apertura de la Organización Sionista Mundial, de Silvio, de Anabela y de todos los demás departamentos de esa institución nacional que nos han permitido compartir esta información y podernos de alguna forma ligar a lo que se está trabajando en el marco de la implementación de los acuerdos de Cancún. Como podremos haber observado los que estuvimos
presentes y participamos en la redacción de ese acuerdo de Cancún, las conclusiones, las recomendaciones y las realidades que expresa esta investigación, lo único que hacen es validar y convalidar y confirmar los hallazgos de ese breve encuentro. Y lo que estamos trabajando nos debe de motivar para que más allá de las barreras o de los egos institucionales que existen y que son naturales y que a veces nos impiden poder trabajar en conjunto, desterremos esa práctica y comencemos por refundar un nuevo capítulo de colaboración para que todos estos temas y todos estos intereses en común puedan ser abordados por todos en su conjunto y poder implementar mucho de lo que menciona las recomendaciones que nos compartió Dani y también mucho de las recomendaciones o de los planteamientos y postulados que plasmamos en esa declaración que fue firmada por el ministro saliente de la diáspora, pero que esperemos el próximo ministro o ministra lo recojan y lo rescaten, y también por el presidente de la Organización Sionista Mundial, que por cierto se encuentra de gira por nuestro continente y está por llegar a México, creo que estuvo en Argentina. Entonces, son temas muy importantes, muy trascendentes, y por supuesto, el paraguas o la sombrilla institucional de una organización mundial como lo es JCC Global, que reúne a más de 1,000 centros comunitarios judíos de todos los continentes y de Israel, nos da el marco adecuado para poder hacer valer la voz del judaísmo latinoamericano y poder también aportar y recibir mejores prácticas y estar todos alineados sobre el mismo objetivo de reforzar la pertenencia a la pueblitud y la continuidad del pueblo judío. Ese es, digamos, lo que quise compartir con ustedes a manera de reflexión y de conclusión. Muchísimas gracias. Gracias, Marcos. Silvio, ¿querías decir algo? Quiero agradecer enormemente de esta fascinante degustación del estudio que hicieron. O sea, hoy probamos un poquito de este estudio. Dani, nosotros queremos, les exigimos que a la brevedad liberen el estudio y que este estudio no esté solamente en manos de los dirigentes. Aquí veo dirigentes profesionales y también voluntarios que ellos van a querer, como yo, ese estudio en sus manos para poder trabajar. Me tomo el atrevimiento de agradecer en nombre de todos los presentes aquí, a ti, Daniel, Micaela, Marcelo, agradecerles enormemente esta hora y media fascinante, que nos permite ver de qué forma podemos trabajar todos juntos. Como siempre digo, a lo largo de la historia judía tuvimos y tenemos grandes desafíos. Estos desafíos son desafíos comunes para el pueblo judío. Por eso está terminantemente prohibido, vos dijiste ponerlo, dejar en una biblioteca, hay un paso peor todavía, que es encajonarlo y dejarlo en un cajón, de que tampoco esté en una biblioteca. Está terminantemente prohibido de dejar eso en un cajón. Tenemos, como dijo Sergio en su momento, tenemos que lograr trabajar todos juntos, porque esa es la única posibilidad de que lo hagamos en forma clara, precisa y en un esfuerzo colectivo de todas las instituciones y de todas las personas. Yo quiero agradecerles, Madar, al JCC Global, quiero agradecer Marcos Meta a la asociación, a la ONG Meta Saada, quiero agradecer al Joint por el trabajo sensacional que apoyaron, y vuelvo a agradecer a Daniel, a Micaela, a Marcelo, el trabajo profesional excelente que ustedes hicieron. Tenemos que ahora, a partir de ahora, tenemos que tomar este estudio
que ustedes realizaron como un faro que nos guíe. Muchas veces yo digo que el faro me permite ver hacia dónde tengo que ir y ese faro también me permite ver cuán lejos estoy de ese punto que me ilumina. Por eso, nuevamente, les agradezco enormemente a los voluntarios y a los profesionales, y a partir de ahora tenemos la obligación de trabajar conjuntamente. Ahora que tenemos los datos, ahora que sabemos hacia dónde tenemos que ir, tenemos que hacerlo conjuntamente, y Yar Koach Anak a todos los que hicieron esto posible. Gracias. Quiero agregar algo muy breve. La idea de ahora, este estudio está abierto, va a estar abierto a toda la comunidad profesional, y la idea es que esto sirva para capacitaciones, desarrollos, nuevos socios que quieran sumarse a este proyecto. Esto va a ayudar a los educadores a entender mejor la dinámica de las familias, esto va a ayudar a los dirigentes a ver las carencias y las fortalezas institucionales, y la idea es, como lo mencionaron todos, Sergio, Vider, Marcos y otros de los líderes de este proyecto, la idea es que esto impacte y contribuya a diálogos, debates, transformaciones que requiere la vida judía en un contexto de un mundo en crisis, un mundo incierto, pero lo que se ve fuertemente, que creo lo último que decir, al final hay una síntesis conceptual que habla de lo que hay en común, tanto el estudio cuantitativo y cualitativo. No lo mencioné ahora, que aparece una serie de valores y creencias que son compartidas por la gran mayoría. Y eso me parece que es una fuente de fortaleza para el pueblo judío. Sí, Sergio, por favor. Sí, solo para agregar, y retomo Silvio, recojo el guante, me atrevo a recoger el guante en nombre no solo del Joint, sino de todos los socios de esta iniciativa, para decir que este estudio no solamente está a disposición, sino que es un recurso público. Es un recurso público para que todas las comunidades y todas las organizaciones de judías de Latinoamérica lo puedan utilizar. Lo puedan utilizar trabajando con nosotros, y lo puedan utilizar como un insumo per se, por sí mismos. A eso me refiero como un recurso público. Está a disposición, va a estar a disposición en breve de todos, y ese es el espíritu que nos guió desde el primer día. Así que valoramos muchísimo el reconocimiento que encontramos en cada uno de los participantes de esta reunión y en la valoración que están haciendo de todo este trabajo. Este estudio estará disponible en muy poco tiempo. Ya veo que Raquel Nucci está preguntando, y en breve ya va a estar no solamente online, sino que haremos algunas ediciones en hard copy y alguna traducción también al inglés, en principio. Y si hay interés en traducirlo a otros idiomas y se consiguen los fondos, como dije, es un recurso público, no tiene un copyright. A lo sumo pediremos que citen la fuente, pero lo importante es que la información sirva para generar comunidades más sólidas, más vibrantes, y con mucha más visión de futuro. Muchísimas gracias de verdad a todos. Creo que tenemos una información muy valiosa para trabajar sobre las necesidades que realmente hay en el continente. Vemos que están muy alineadas con lo que venimos trabajando todos, y lo más importante es que lo podamos hacer en conjunto. No podemos llegar a la luz del faro si no lo hacemos todos juntos. Vamos a tratar de optimizar recursos, esfuerzos para hacer las cosas con un foco más claro, y de verdad muchas gracias por ese esfuerzo y ese estudio tan interesante. El tiempo invertido valió mucho la pena, Dani. Tenemos mucho tiempo hablando de vamos a presentar. Entonces sí, me parece que fue excelente la espera y valió la pena. Muchísimas gracias a todos, Sergio, Smadar, Marcos, la Universidad Hebraica, Micaela, Marcelo, todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Voy a abrir los micrófonos por si la gente quiere saludarse y nos vamos despidiendo. Adelante. Gracias a todos. Muchas gracias. Saludos a todas y todos, y felicitaciones. Muchas gracias a todos. Saludos a todos. Muchas gracias. Saludos, muchas gracias y felicidades. Anabela, te extraño.
Como dijo Menachem Revidi, Sheheyanu. Sí, señor. Muchas felicidades a todos, gran trabajo y estamos para apoyarlos. Saludos. Voy a ver las saudades. Hoy. Adiós, Oscar. Las traigo mucho a ella. Oscar, sacaste la foto, Oscar. No verlos. Salud, chao Ariel. Felicitaciones. Gracias. Hasta luego a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo. Gracias a las traductoras. Ah, qué bueno, qué bueno. Gracias a todos. Ariel. Gaby, un abrazo, Mónica. Gracias por todo, gracias por la investigación, por los resultados, por el trabajo y por habernos invitado. Un gusto. Seguimos. Adelante. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Cierro la reunión.